Cordial saludo, mi nombre es Daniel Uribe, mi compañero Andrés Muñoz. Este video se realiza con fines académicos, donde se constatará la investigación realizada para resolver el tema del matrimonio, del parcial número 2 de la materia Historia de los Sistemas Jurídicos. Sin más rodeo, comencemos. La metodología va a ser la siguiente. En primera instancia vamos a explicar los artículos asignados. En segunda instancia vamos a hacer una comparación de la institución del matrimonio en sus diferentes épocas. Por último, pero no menos importante, vamos a explicar los cambios que ha tenido dichos artículos. Punto número 1. Artículo 113. El matrimonio es un contrato solemne, por medio del cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De acuerdo al Código Civil de 1887, artículo 113, el matrimonio es un acto solemne. ¿Esto qué quiere decir? Que el matrimonio requiere ciertos ritos para que sea válido ante una entidad competente. Entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, de tener descendencia con medio de acto sexual y por último, y no menos importante, apoyarse uno al otro en todo momento. El artículo 115 del Código Civil dice: el contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes y expresado ante un funcionario competente. En las funciones, con las solemnidades y los requisitos establecidos en este código. Y no producirá efectos civiles y políticos si en su celebración se contraviene tales formas, solemnidades y requisitos. Para que el matrimonio fuera válido se llegaba a un acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer, en teoría sin presión alguna y de forma libre para ambos, ante la autoridad con la competencia pertinente. Si se efectúa de forma contraria al Código Civil de 1887, no producirá efecto alguno. La Ley 54 de 1924, o también llamada la Ley Concha, consistía en que los individuos que querían casarse civilmente tenían que apostatarse. ¿Qué quiere decir apostatarse? Quiere decirse que separarse de la religión y de la Iglesia Católica, donde los actores de este acuerdo fueron la Santa Sede y el gobierno colombiano, y los actores fueron José Vicente Concha y el cardenal Gasparri. Punto número 2. El matrimonio en diferentes épocas históricas. El matrimonio en Roma se llevaba a cabo por el mero acuerdo de voluntades, lo que se les denomina el affectio maritalis. Era la voluntad para ser marido o mujer. Era fundamental para celebrar el matrimonio, valga la redundancia. No se necesitaban ritos, pero sí se necesitaba cumplir con 3 requisitos. En primera instancia, idoneidad física. Las personas que celebraban el matrimonio tenían que ser púberes. Para Justiniano, que establece lo siguiente: los hombres son púberes a los 14 años y las mujeres son púberes a los 12 años. Cita extraída de Nociones del Derecho, Francisco Alonso Garcés Correa. En segunda instancia, la capacidad jurídica. El hombre y la mujer tenían que ser aptos para ser titular de derechos y obligaciones. Y por último, el consentimiento del pater familias. El objetivo del matrimonio en la época romana no era buscar placer, sino asociarse para la dicha y las penas de la vida. Extraído de El matrimonio, Joaquín Ospina. Por último, era monogámico. Continuaremos con la Edad Media. La Alta Edad Media. El derecho que regía era el derecho germánico. El sistema político era el feudalismo. Era poligámico. Se le permitía más al hombre que a la mujer porque el fin era garantizar la descendencia y entre más, mejor. Dicho en el escrito de George Dewey, El matrimonio en la sociedad en la Alta Edad Media. Se podía divorciarse. La mujer era tratada como un bien porque ésta carecía de derechos. No había solemnidad.
solo se había un acuerdo entre las familias. Se permitía el matrimonio entre las mismas personas de la misma raza o estatus social con el fin de garantizar el linaje y la fortuna. Baja Edad Media. El derecho que regulaba acá era el canónico. Era un modelo eclesiástico, todo regulado por la iglesia. El fin del matrimonio era procrear y la educación de los hijos. Un fin secundario es apoyarse mutuamente. En la época liberal, a lo que concierne el matrimonio, el hecho más remarcado e importante es que surge el matrimonio civil, como tolerancia religiosa. En los países no católicos era obligatorio ese. Como continuación veremos las etapas de Colombia en el matrimonio. Época colonial, el matrimonio católico siempre surgía de efectos civiles. La ley 15 de junio de 1853 permitió el matrimonio civil. La ley 8 de abril de 1856 seguía vigente el matrimonio civil, pero permitía otro tipo de religiones, pero priorizaba la religión católica. Hay dos formas de casarse en la actualidad en Colombia. La primera es la religiosa, la segunda la civil. El decreto 2668 de 1988 autoriza la celebración ante un notario. Punto 3. Artículo 115 no cambió. Seguimos con el artículo 113. Artículo 113. Este sigue igual, pero fue modificada la parte de hombre y mujer por dos pronunciamientos de la Corte Constitucional. En primera instancia fue la SC 577 del 2011, la cual le da una orden al legislador y tenía plazo hasta el 20 de junio de 2013 para modificar hombre y mujer y que se le diera una interpretación diferente, donde las personas del mismo sexo se pudieran casar. Una vez que esto sucedió, dichas personas fueron a casarse ante un notario y los jueces, y estos se negaron. Pasó un tiempo. La Corte Constitucional se volvió a pronunciar en la sentencia SU 214 del 2016, en la cual hacía dos cosas. En primera instancia, un llamado de atención a los servidores públicos por no acatar la primera sentencia. Y en segunda instancia, volvía válidos los matrimonios celebrados a partir de la primera sentencia, o sea, del 2011. La ley Concha. En primera instancia, el gobierno colombiano incumplió el anterior concordato. Por ende, expidió la ley Concha y finalmente fue derogado por el concordato de 1973.